Hello, fifth grade. Today is our fifth science class, and we're going to continue working on our Enjoying Good Health books, pages 16 to 17. Today's subject is called Protecting Your Heart. El tema de hoy día se llama Protegiendo tu Corazón. Now, many people die of heart disease every year. Research shows that most of the causes of heart disease can be prevented. Mucha gente muere de enfermedades cardíacas cada año y estudios muestran que muchas causas de enfermedades cardíacas podrían ser prevenidas. Aerobic exercise and sufficient rest will help keep your heart healthy. Ejercicios aeróbicos y descansar lo suficiente van a ayudar a mantener tu corazón saludable. Studies show that people who are physically fit may get fewer illnesses than those who are not fit. Los estudios muestran que personas que están físicamente en forma tienen menos enfermedades que aquellas que no están en forma. Now, the first point we're going to talk about is avoiding alcoholic beverages. El primer punto que vamos a tocar es evitar bebidas alcohólicas. One thing some people do that can be very dangerous for the heart is drinking alcoholic beverages such as beer, wine, and whiskey. Una cosa que mucha gente hace que puede ser muy peligroso para el corazón es beber bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino y el whisky. Alcohol passes through the liver into the bloodstream, and it travels along with the blood to the muscles, nerves, brain, heart, and the rest of the body. El alcohol, cuando lo consumes, pasa a través del hígado y se entra a la corriente sanguínea y empieza a viajar con la sangre y se va a los músculos, a los nervios, al cerebro, al corazón y al resto del cuerpo. And some effects of alcohol in the body are liver damage, stomach complications, brain damage, and heart disease. Algunos efectos del alcohol en el cuerpo son el daño al hígado, que se llama cirrosis, las complicaciones estomacales, el daño al cerebro o el daño cerebral y enfermedades cardíacas. Continued heavy drinking can weaken the heart and seriously affect its regular work, causing a greater risk of heart disease or a heart attack. Beber continuamente bebidas alcohólicas puede debilitar el corazón y afectar seriamente su trabajo regular, causando un gran riesgo de enfermedades cardíacas o hasta un ataque al corazón. Next point, vamos al siguiente punto. Refuse all forms of tobacco. Rechazar todas las formas del tabaco. Smoking cigarettes or using other forms of tobacco is also harmful to the heart. It paralyzes part of the nerve that controls the heart, causing it to contract rapidly. Fumar cigarros o usar otra forma de tabaco también daña el corazón porque paraliza una parte del nervio que controla el corazón, causando que se contraiga rápidamente. ¿Se acuerdan que hemos hablado que el corazón se contrae y entre cada contracción nuestro corazón descansa? Cuando consumimos el tabaco, dice que paraliza un nervio causando que el corazón se contraiga rápidamente, entonces no descansa como debería descansar. Nicotine, a substance in tobacco, causes the arteries to become narrower. There is less room for the blood to flow through them, and the heart has to work harder, causing high blood pressure. La nicotina, que es una sustancia que se encuentra en el tabaco, causa que las arterias se vuelvan más estrechas. Miren esta foto aquí, miren esta imagen. ¿Ven cómo está estrecho? Really, really narrow, bien estrechito. There is less room, hay menos campo para que la sangre viaje. Y por el hecho de que esto se vuelve tan estrecho, el corazón tiene que trabajar más duro para que pase la sangre, porque aquí hay una obstrucción, está casi obstruido, ¿no? Casi tapadito. Y eso causa la presión alta. A person who smokes has a greater risk of getting heart disease and is more likely to have a heart attack than a non-smoker. Una persona que fuma tiene mayor riesgo de tener enfermedades en el corazón o enfermedades cardíacas y también está más propensa a tener ataque al corazón que una persona que no fuma.
Heavy smoking may cause high blood pressure, shortness of breath, and pain around the heart. Fumar continuamente o excesivamente causa presión alta, falta de aire y dolor alrededor del corazón. Smoking also affects a person's ability in physical activity. When a person is doing exercise, the person gets tired more easily. Dice que fumar también afecta las habilidades en actividades físicas de una persona. ¿Qué significa? Que cuando la persona hace ejercicio se cansa más rápidamente, le falta el aire, etc. Next point. Vamos a hablar del siguiente punto. Cholesterol buildup, acumulación de colesterol. What is cholesterol? Cholesterol is a fatty substance in the blood that can harm the heart. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es una sustancia grasosa en la sangre que puede dañar el corazón. Now, solid fats increase cholesterol in the blood. We can get this from eating foods such as bacon, sausage, fries, and others. Las gorduras o las grasas sólidas aumentan el colesterol en la sangre. Podemos obtener este colesterol malo, de comer comidas como el tocino, el chorizo, papas fritas y otros. Aquí he puesto fotos de una torta y de una hamburguesa. Este tipo de comidas aumentan el colesterol en nuestra sangre y dañan nuestro corazón. Vamos a ver por qué en un ratito. Liquid fats don't increase cholesterol in the blood, such as vegetable oils and fish oils. Grasas líquidas no aumentan el colesterol en la sangre, como los aceites vegetales o los aceites de pescado. Aquí vemos, look at this picture. We have fish, we have oil, vegetable oil, we got avocado, we got nuts. Aquí tenemos pescado, tenemos aceite vegetal, tenemos aguacate, tenemos, ¿qué más? Nueces, ¿ok? Body fat from overeating can also raise the amount of cholesterol. La gordura corporal por comer demasiado también puede aumentar la cantidad de colesterol en nuestra sangre. Now, look at this picture. It says that layers of cholesterol build up in the arteries, causing the blood vessels to narrow. Dice que capas de colesterol se acumulan en las arterias. ¿Ven estas capitas de aquí? Esto de aquí es el colesterol. Y dice que causa que las corrientes sanguíneas se vuelven bien estrechas. ¿Ven cómo aquí apenitas están pasando? Y si una persona no se cuida, esto se puede cerrar, causando un ataque al corazón. A proper diet and regular aerobic exercise help clear cholesterol from the arteries. Una dieta apropiada y ejercicio aeróbico regular ayudan a limpiar el colesterol de las arterias. Entonces, si queremos deshacernos de esto, tenemos que hacer una dieta apropiada y ejercicios regulares. Next point, siguiente punto. Become physically fit. Estar físicamente en forma. A person who is overweight is more likely to have heart problems than a person who is slim. The heart of an overweight person works harder because it has to pump blood through more vessels. Una persona que está con sobrepeso está más propenso a tener problemas cardíacos que una persona que está delgada. El corazón de una persona con sobrepeso trabaja más duro porque tiene que bombear sangre a través de más vasos sanguíneos. Now, medical research shows that people with well-conditioned bodies have fewer heart attacks, and if they do have them, they recover faster. Algunos estudios médicos muestran que las personas que están en forma están menos propensos a ataques del corazón. Y si es que llegan a tener ataques al corazón, se recuperan más rápidamente. To remain physically fit, it's important for us to do regular aerobic exercise for the rest of our lives. Para mantenernos físicamente en forma, es importante que hagamos ejercicios aeróbicos regularmente por el resto de nuestra vida. Okay?
Students, this is all we're going to be talking about today. Esto es todo lo que vamos a hablar hoy. And let me show you your homework. Your homework is Chapter 1 Checkup on page 18. Esta es su tarea. Aquí tengo una foto más grande. It's page 18 en la página 18 y es como un repaso de toda la unidad 1, de todo el capítulo 1 que ya hemos estudiado. Y aquí hay A, B, C, D, los puntos A, B, C, D. Y tienen que responder cada uno de estos puntos. Letter A, study the circulatory system diagram on page 7. Estudia el sistema circulatorio, el diagrama en la página 7. Letter B, identify each part of the circulatory system. Identifica cada parte del sistema circulatorio. Entonces tienes que identificar en el diagrama de la página 7 todos estos puntos del 1 al 8. Letter C, define each term. Defina cada termo. Plasma, ¿qué es el plasma? Red blood cells, ¿qué son los red blood cells? Pulse, ¿qué son el pulse? White blood cells, ¿qué son los white blood cells? ¿Ok? Answer each question. Responda cada pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas estas. Now, letter C and D, you have to do them on your notebook. La letra C y D, los puntos C y D, tienen que hacerlos en su cuaderno. La A y B es en el libro. ¿Ok? Have a good week, everybody. I love you very, very much, and God bless you all. Bye.